Hola a todos, bienvenidos a la clase 12 del módulo de Organizaciones Sociales y Comunitarias. En la clase de hoy vamos a darle continuidad al tema que estábamos viendo en la clase 11. ¿Ya? Esta es una de dos clases que vamos a tratar el tema que sale en el título de esta clase, que tiene que ver con los problemas sociales más importantes de la sociedad moderna. El sentido de hablar de este tema es el mismo que le expliqué en la clase anterior. Eh, es ir conectando el tema de las problemáticas sociales que predominan en el mundo de hoy, o en el mundo, mejor dicho, de los últimos 3 siglos aproximadamente, con el tema de las organizaciones sociales, ¿ya? Porque como dijimos en alguna clase anterior, las organizaciones sociales existen para atender problemáticas sociales, y esas problemáticas sociales no son problemáticas sociales que corresponden particularmente a lo que se llama mundo moderno o sociedad moderna, como nosotros hablamos en la clase anterior, ¿ya? Entonces la lógica de eso va a ser siempre la misma, tratar de conectar el tema de las organizaciones sociales con el fondo, con lo que atienden, que son los problemas sociales. Y esos problemas sociales no los podemos entender nosotros sin entender el contexto histórico a partir del cual se generan. Entonces ese contexto histórico está relacionado con lo que nosotros vimos en la clase 11, con lo que vamos a ver hoy y con lo que vamos a ver en la clase 13. ¿Ya? Son, son clases bien simples porque tienen que ver con cosas bastante observables en la realidad y que ustedes cuando nosotros la vayamos viendo se, se van a dar cuenta de que son cosas fáciles de apreciar, de observar. Veamos cuáles son los objetivos de esta clase para ir avanzando. El objetivo general, entender la naturaleza de los principales problemas sociales de la sociedad moderna, desde la perspectiva de la sociología. Problemas que nosotros ya dejamos en términos generales enunciados en la clase anterior, porque mientras íbamos hablando de las características importantes que había, o las principales características que tenía la sociedad moderna, íbamos señalando algunas consecuencias negativas, ¿ya? Entonces ahí hicimos como una pequeña mención de los problemas principales que afectan a la sociedad moderna. Entonces, y esos son los que vamos a ver en la clase de hoy día y en la clase siguiente. En lo que respecta a esta clase en particular, los objetivos específicos, conocer cuáles son y en qué consisten los principales problemas sociales relacionados con la sociedad moderna. Hoy vamos a ver 4 problemas, ¿ya? En la otra clase vamos a ver 4 o 5 aproximadamente. Igual. El segundo objetivo específico, identificar los fenómenos sociales característicos de la sociedad moderna que se encuentran vinculados con cada uno de los problemas sociales analizados. Es decir, nosotros vamos a hablar de problemas sociales que son importantes dentro de las sociedades modernas y vamos a tratar de identificar cuáles son los fenómenos los fenómenos característicos de la sociedad moderna que están relacionados o que se pudieran considerar como eh, causas de estos problemas, ¿ya? Y esos fenómenos de la sociedad moderna son las características que nosotros vimos en la clase anterior: capitalismo, industrialización, etcétera. A eso nosotros le vamos a llamar en esta ocasión fenómenos característicos de la sociedad moderna. Comencemos entonces. Comenzamos con la pobreza porque, tal como nosotros hemos dicho en varias oportunidades, la pobreza es el problema social por excelencia, el más importante de todos probablemente, ¿ya? El más difícil de solucionar, el que afecta en mayor medida a las personas, el más transversal probablemente, y en el caso de usted, que como trabajadores sociales, probablemente sea también el más importante, ¿ya? Eh, la pobreza siempre ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, ¿ya? Pero se ha vuelto mucho más notoria en las sociedades modernas, particularmente por las características que ha adquirido la sociedad moderna, que han, digamos, generado eh, que la pobreza adquiere una nueva naturaleza, mucho más evidente, em, mucho más compleja, si se podría decir de algún modo, ¿ya? Porque la pobreza del medio rural, eh, característico de las sociedades tradicionales, como nosotros dijimos, no es el mismo que la pobreza del medio urbano, ¿ya? La pobreza del medio urbano es mucho más compleja porque está asociada a otros problemas también, ¿ya? Que no se dan en el contexto rural.
¿ya? Entonces, por eso que la pobreza es un problema fundamental en las sociedades modernas, ¿ya? Eh, Nosotros alguna vez hablamos de pobreza, ya identificamos dos tipos de pobreza en términos conceptuales, la pobreza absoluta y la pobreza relativa. Dijimos que la pobreza relativa tenía que ver con eh, las diferencias que habían en el acceso a ciertos bienes y a ciertos servicios o a ciertos recursos, ¿ya? Eh, en definitiva, eso, la pobreza relativa es igual a desigualdad social, ¿ya? Entonces nosotros en este caso particular de lo que estamos viendo aquí solamente vamos a considerar la pobreza absoluta. ¿Y cuál dijimos que era la pobreza absoluta? Era la carencia de recursos que tienen las personas y que tienen que ver con o que implican una amenaza para la vida en cualquier parte del mundo, ¿ya? Mientras la pobreza relativa tiene que ver con las diferencias que hay en el acceso a los recursos entre las personas, ¿ya? La pobreza absoluta tiene que ver con las carencias que hay en cuanto a alimentación principalmente, ¿ya? Eh, y que ponen en riesgo la vida de las personas, ¿ya? Y la buena salud, que en definitiva tiene que ver con la prolongación de la vida o la sobrevivencia a largo plazo. ¿Ya? Entonces nosotros aquí cuando hablemos de pobreza, en este contexto en particular, vamos a estar hablando solamente de la pobreza absoluta. Y como dijimos, la pobreza absoluta tiene que ver con carencias de recursos que tienen las personas y que resultan en una amenaza para la vida. ¿Qué cosas resultan en una amenaza para la vida? ¿Qué cosas que yo no, qué cosas de las que puedo carecer me pueden eh, eh, afectar en mi sobrevivencia? Principalmente el alimento y el agua, ¿ya? Eh, entonces cualquier persona que tenga problemas de alimentación, de acceder a alimentos diariamente y de acceder al agua, por ejemplo, son personas que se consideran pobres en términos absolutos, ¿ya? Esa es la definición conceptual de pobreza absoluta, ¿ya? ¿Y qué sucede con eso? Que se supone que el capitalismo ha estado siempre relacionado con el aumento o el mantenimiento de la pobreza en las sociedades modernas, ¿ya? Porque tal como dijimos nosotros, el capitalismo es una característica particular de las sociedades modernas. El capitalismo no existe antes de la revolución industrial, ¿ya? Eh, ni de la urbanización de la sociedad, ¿ya? El capitalismo es una característica propia de las sociedades modernas, no hay que olvidar eso. El capitalismo no existía como tal, como lo conocemos hoy día, en la Edad Media ni la Edad Antigua, por poner un ejemplo, ¿ya? Entonces no tenemos que perder de vista eso. El capitalismo es una característica propia de las sociedades modernas. Y nosotros ya definimos lo que era la sociedad moderna en la clase anterior. Entonces, como tal, siempre ha estado ligado, siempre se le considera una causa importante de lo que es, ya sea el aumento o el mantenimiento de la pobreza que ha existido en los centros urbanos, ¿ya? ¿Y por qué? Particularmente porque por la lógica que tiene la pobreza, porque deja el funcionamiento de la economía en manos del propio mercado, según las reglas del propio mercado, ¿ya? Eh, Tiene que ver con lo que hablamos en la clase anterior. Eh, si el mercado tiene sus propias reglas, ¿qué le impide buscar el bien particular, ¿ya? De los empresarios, de las personas que son dueños del capital? Nada le impide eso, porque tiene que funcionar según sus propias reglas, con una regulación que es variable, pero generalmente es mínima por parte del Estado o cualquier organismo que sea que esté dedicado a velar por el bien público, ¿ya? Eh, ¿Y qué genera esto? ¿Qué genera la lógica de funcionamiento del capitalismo? El enriquecimiento de las empresas, de los dueños del capital, ¿ya? Esa ha sido siempre la lógica del capitalismo, ¿ya? Y la parte negativa, como dijimos nosotros. También tiene una parte positiva que la conversamos en la clase anterior, ¿ya? Crecimiento económico, mayor producción de bienes, mayor acceso, etcétera, a bienes y servicios, da esas posibilidades. Pero la parte negativa es lo que estamos hablando ahora. ¿Y ahí qué genera eso? Eh, Precarización laboral, que es algo que vamos a ver en esta clase también, que tiene que ver con las condiciones de trabajo de las personas. Sobre todo se ve hoy en día todavía ya, con el tema, por ejemplo, de los sueldos que le pagan las empresas a las personas, sobre todo a las personas que tienen menos cualificación. Ese es un tema de discusión en todos los países, ¿ya? Sobre todo en los países como el nuestro, donde el tema del sueldo mínimo es un problema
demasiado importante. ¿Ya? Eso tiene que ver con la precarización laboral, entre otras cosas. ¿Qué más genera el capitalismo? Desigualdad económica, porque si el mercado se maneja solo, según sus reglas, obviamente algunos se van a ver beneficiados y otros grupos se van a ver eh, desfavorecidos. Es evidente que va a pasar eso. Evidente que va a pasar ese problema, ¿ya? Por la lógica misma del capitalismo, como dijimos. Y con todo eso, precarización laboral, desigualdad económica, lo que viene es pobreza, obviamente. ¿Ya? Lo que viene necesariamente es pobreza. ¿Ya? Em, Hagamos el alcance aquí de que no estamos demonizando el capitalismo, ¿ya? Esto no es lo que estamos hablando aquí no es un discurso ideológico, ¿ya? Quiero que quede claro eso. Esto no es un discurso ideológico contra el capitalismo. Estamos hablando en función de la evidencia que existe, evidencia seria, ¿ya? Eh, de la economía, de la sociología, etcétera, que han mostrado las consecuencias negativas del capitalismo. ¿Significa eso que en las sociedades que funcionan bajo un modelo mixto o bajo un modelo socialista, la pobreza u otros problemas que los que vamos a ver acá no se presentan? Por supuesto que no. No estamos diciendo eso. No estamos diciendo que el capitalismo sea malo y que eh, por alcance el socialismo sí sea el bueno. No estamos diciendo eso. ¿Ya? Ese es un análisis demasiado simplista y tiene muchos tintes ideológicos y no es el análisis que estamos haciendo acá. ¿Ya? Acá solamente, ¿por qué insistimos en el tema del capitalismo? Porque el capitalismo es una característica predominante de las sociedades modernas. Las economías socialistas no son una característica predominante de las sociedades modernas. ¿Y por qué? Cuando hablamos de predominante, si miramos el mundo de hoy, ¿qué es lo que predomina? ¿Los modelos capitalistas o los modelos socialistas? Queda en evidencia que son los modelos más cercanos al capitalismo los que predominan. Las sociedades socialistas desde el punto de vista económico, tal como estamos hablando acá, son pocas. ¿Ya? Rusia, China, bueno, China está por ahí. ¿Ya? Me atrevería de hecho a decir que China no. ¿Ya? Ahora que lo pienso mejor, eh, China es socialista o comunista desde el punto de vista político, pero es cada vez más capitalista desde el punto de vista económico. ¿Ya? Eh, de nuevo, Rusia entonces, Vietnam, eh, Corea del Norte, obviamente, Cuba, por supuesto, y en algunos sentidos Venezuela, sobre todo por lo que tiene que ver con la estatización, eso es lo correcto, estatización de muchas empresas que eran privadas, ¿ya? Que lo que ha hecho Venezuela es expropiarla, ¿ya? Le quita la propiedad a los dueños y lo hace de parte del Estado, ¿ya? Esa es una característica de una sociedad que tiene un sistema económico socialista, ¿ya? Aunque Venezuela, para ser bien riguroso, tiene un sistema económico que es mixto, no es totalmente comunista ni socialista, desde el punto de vista económico, porque siguen habiendo empresas privadas. El socialismo puro no tiene empresas privadas prácticamente. El socialismo económico, que es puro, tiene todos los servicios digamos, los ámbitos de producción como parte de la propiedad del Estado. ¿Ya? Entonces, esa aclaración era para señalar que no estamos aquí haciendo un discurso ideológico, ¿ya? Estamos hablando en términos 100% basados en la evidencia que existe dentro de las ciencias sociales, ¿ya? Otro fenómeno importante que tiene que ver con la pobreza, la urbanización y la industrialización, también están directamente ligados con el fenómeno, ¿ya? ¿Por qué? Porque la urbanización y la industrialización, sobre todo en las primeras sociedades industriales, ¿ya? Cuando apuntamos a la industrialización, en general vamos a estar apuntando a las primeras sociedades industriales, porque ahí se nota más, ¿ya? Entonces la urbanización y la industrialización, ¿qué es lo que hacen? Tienen un impacto muy importante en las condiciones sociales de vida de la población, sobre todo asalariada. ¿Cuál es la población asalariada? La que cambia su fuerza de trabajo por un salario, que generalmente es precario, ¿ya? No estamos hablando aquí de profesionales ni personas altamente cualificadas, ¿ya? ¿Y qué pasa con la urbanización y la industrialización?
limitan el acceso a servicios básicos a causa del aumento de la población, ¿ya? Esto sobre todo se ve, como les dije, en las primeras sociedades industriales. Estamos hablando de 1850 hacia arriba. De 1850 a 1900 se nota mucho, ¿ya? Eh, la población en los centros urbanos comienza a crecer cada vez más. ¿Y eso qué hace? Que si yo soy asalariado y tengo un trabajo que es precario, donde me pagan poco, voy a ver limitadas mis posibilidades de acceder a servicios básicos: salud, educación, agua potable, alimentación, etcétera, ¿ya? ¿Qué otra cosa? La industrialización y la urbanización impactan en el tema de la vida suburbana, ¿ya? No sé si ustedes han escuchado hablar alguna vez de lo que son los suburbios. Los suburbios son la periferia de las ciudades, ¿ya? Donde están generalmente eh, están concentrados los centros industriales, pero también los centros que son de tipo habitacionales, ¿ya? Y particularmente de la gente que tiene menos recursos. Se van cada vez más hacia la periferia, ¿ya? Eso es lo que pasa en muchas ciudades, ¿ya? Hoy en día se han dado fenómenos medio extraños donde los que se están yendo para las periferias son muchas veces eh, grupos acomodados, pero eso no se da en todas las ciudades, ¿ya? Lo normal es que alrededor del mundo el suburbio sea lo que está fuera de la ciudad, en el contorno de la ciudad. Y mientras más fuera esté de la ciudad, más suburbano se considera, más precario desde todo punto de vista, ¿ya? Y eso obviamente tiene que ver con la pobreza necesariamente, ¿ya? La contaminación también está directamente vinculada con la industrialización y la urbanización. Mientras más crecen las ciudades, mientras más población tienen, más contaminación hay. El crecimiento de la industria también genera contaminación. Y la contaminación termina afectando a todas las personas, pero principalmente a las que tienen eh, menos recursos. Eso siempre ha sido así, ¿ya? Y todo esto que yo le estoy hablando se notaba sobre todo cuando las sociedades se comenzaron a industrializar, cuando empezaron a generarse el cambio de trabajo manual por trabajo mecánico, ¿ya? Y comenzaron a aparecer la industria, etcétera. Ahí se notaba mucho más. No significa que hoy en día no se note, porque el tema de la industrialización de las ciudades y del crecimiento urbano sigue existiendo, y eso sigue provocando problemas relacionados con la pobreza, sobre todo en ciudades que son muy grandes, como por ejemplo Ciudad de México, Sao Paulo, Nueva York, ese tipo de ciudades, ¿ya? Eh, donde los problemas urbanos y relacionados con el crecimiento industrial son realmente importantes y afectan mucho a la gente más pobre, ¿ya? Veamos algunos ejemplos. El último informe anual del Instituto Internacional de Investigación sobre Política Alimentaria, por ejemplo, señala que el porcentaje de niños malnutridos creció de 23% a 31% en los últimos años en las ciudades, ¿ya? Ahí estamos viendo cómo la pobreza está relacionada muy importantemente con el tema urbano, es decir, con las ciudades, ¿ya? Por lo que se concluye, según este informe, ¿ya? Este informe anual del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, eh, se concluye que la migración del campo a la ciudad sigue aumentando los índices de pobreza. Es decir, la gente que se sigue pasando del campo a la ciudad, si era pobre, en la ciudad es aún más pobre todavía, ¿ya? Por todo lo que estamos hablando ahora, ¿ya? Entonces ahí tenemos un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo de cómo se conecta la pobreza con eh, lo urbano, con lo industrial y por lo tanto con el capitalismo, que es una característica de la sociedad moderna, la sociedad eh, urbana. Cuando decimos sociedad moderna, estamos diciendo sociedad industrial, sociedad urbana, sociedad capitalista, ¿ya? También el último punto que sale acá, interconectividad, ¿ya? También la interconectividad creciente que se da en el ámbito económico también tiene un efecto en el tema de la pobreza. ¿Por qué? Porque las sociedades modernas están interconectadas, hay mucho flujo financiero desde un país a otro, desde una nación a otra, ¿ya? Grandes capitales que se mueven de un país hacia otro para invertir, por ejemplo. Los españoles vienen e invierten mucho acá, los estadounidenses vienen e invierten mucho acá. Pero ¿a quién termina favoreciendo esa inversión? Eh,
las empresas españolas no vienen acá y pagan grandes sueldos mejor que lo que pagan las empresas chilenas. Eso no sucede en general. Entonces, ¿a quién termina beneficiando eso, digamos, esa interconectividad, esas inversiones que son mundiales? A los grupos más favorecidos, ¿no? ¿Ya? A los grupos dominantes desde el punto de vista económico. ¿Ya? El grueso de los beneficios se lo llevan las mismas empresas. ¿Ya? Y de paso eso afecta a los grupos más vulnerables porque se precariza el trabajo, las condiciones laborales siguen siendo las mismas. ¿Ya? Entonces, en definitiva, eso. También todo lo que tiene que ver con la globalización económica, si le pudiéramos llamar, ¿ya? O sea, de eso estamos hablando, interconectividad en el plano económico, ¿ya? O globalización económica, ¿ya? Como el dinero, las inversiones pasan de un país a otro. Y son los países importantes los que van a invertir en los países con menos poder adquisitivo, ¿ya? Eh, los capitales norteamericanos son los que se mueven hacia los países más pobres, los capitales europeos son los que se mueven hacia los países más pobres, etcétera. No es al revés, ¿ya? Entonces, por eso la interconectividad en el ámbito económico también tiene un impacto en la pobreza, ¿ya? Y eso se ha ido dando de a poco también desde el inicio de la sociedad industrial, ¿ya? Entonces, eso respecto de la pobreza. Continuemos. Desigualdad económica, ¿ya? Desigualdad socioeconómica, perdón. Es decir, social y económica. La desigualdad socioeconómica es un fenómeno estrechamente ligado a la pobreza. ¿Ya? Están totalmente relacionados, pero no son lo mismo, ya no son exactamente lo mismo. Desigualdad socioeconómica y pobreza no es exactamente lo mismo. ¿Ya? Eh, ¿Por qué? Porque la desigualdad socioeconómica está relacionada con la distribución inequitativa de recursos y oportunidades dentro de la sociedad. Ahora, si queremos ser mucho más conceptuales, mucho más precisos en términos conceptuales, vamos a decir que la desigualdad socioeconómica es igual a la pobreza relativa, que nosotros vimos alguna vez, ¿ya? Es igual a la pobreza relativa. Son sinónimos. Pobreza relativa viene siendo casi lo mismo que desigualdad socioeconómica, ¿ya? Porque como dijimos nosotros en alguna oportunidad, la pobreza relativa tenía que ver con la desigualdad en el acceso a ciertos recursos, ¿va? Y lo que estamos diciendo aquí es que la desigualdad socioeconómica tiene que ver con la distribución inequitativa, perdón, de recursos y oportunidades dentro de una sociedad, ¿ya? Eh, pero para lo que estamos viendo acá, considerando que nosotros en la diapositiva anterior estamos hablando de pobreza absoluta, es el concepto que a nosotros nos interesa. Y aquí estamos hablando de desigualdad socioeconómica, ¿ya? Y la desigualdad, como dijimos, tiene que ver con la distribución desigual que hay de los recursos, ¿ya? Y de las oportunidades laborales, educativas, etcétera, ¿ya? Y al igual que la pobreza, la desigualdad socioeconómica ha sido propiciada por el capitalismo, obviamente. Es por la misma lógica que tiene el capitalismo y que propicia la pobreza. También va a propiciar la desigualdad socioeconómica. ¿Por qué? Porque la pobreza es un resultado de la desigualdad socioeconómica. Entonces, el capitalismo, ¿cuál es la lógica que tiene? Aparte de funcionar con reglas propias, ¿ya? Lo que busca el funcionalismo, el funcionalismo, nada que ver. El capitalismo lo que busca es el enriquecimiento individual, ¿ya? Como un fin que está por encima de la cooperación colectiva y de la búsqueda del bien común, ¿ya? ¿Por qué? Porque los dueños de empresas no buscan el bien común, ¿ya? Es algo natural al capitalismo. Lo que buscan los dueños de las empresas, sobre todo de las grandes empresas, es el bien privado, ¿ya? El enriquecimiento individual. Eso es lo que buscan los capitalistas, los grandes capitalistas sobre todo. Y, desde el punto de vista de la sociedad es algo negativo. Desde un punto de vista más neutral, tiene que ver con algo eh, que desde el derecho privado es legítimo, ¿ya? Por eso que el capitalismo es moralmente eh, cuestionable, pero no es legalmente cuestionable, porque está amparado por las leyes. Y si está amparado por las leyes, es porque no es un delito, ¿ya? Pero obviamente que es moralmente cuestionable. De eso, ¿a quién le cabe duda? Bueno, los capitalistas no están de acuerdo, pero las personas comunes y corrientes eh, sí están de acuerdo con eso, que el capitalismo es moralmente cuestionable. Pero lo moral no va siempre de la mano con lo legal, ¿ya? No siempre, ¿ya? Eh,
Entonces, el capitalismo no busca el bien común, no busca el bien, no busca el bien para todas las personas, eso es el bien común, el bien para, para toda la sociedad, para toda la población. El capitalismo no busca eso, busca el enriquecimiento individual, ¿ya? Y eso no ha cambiado, esa lógica no ha cambiado desde que el modelo capitalista se introdujo en las primeras sociedades industriales. No ha cambiado, la lógica sigue siendo la misma y de hecho yo diría que la lógica del capitalismo eh, es todavía más, eh, está más enraizada de lo que estaba cuando comenzó a introducirse en la sociedad. Principalmente porque la sociedad es más compleja, hay más dinero circulando y mientras más dinero hay circulando, la ambición también es más grande. Eso es como un resultado inevitable. Entonces la lógica privada del capitalismo no ha cambiado, sigue siendo la misma. ¿Y qué produce esa lógica individualista? ¿Ya? De la búsqueda del enriquecimiento individual. Necesariamente produce desigualdad. Es una consecuencia evidente. ¿Por qué? Porque hay grupos que se van a enriquecer, ¿ya? Y se van a enriquecer cada vez más, ¿ya? Cada vez más se van a enriquecer. Entonces, obviamente eso, ¿qué va a suceder? Que los demás grupos de la sociedad o van a quedar estancados o van a crecer a menos velocidad, digamos, o en un nivel menor. Entonces, obviamente, la distancia entre el que tiene mayor dinero y el que tiene y los grupos que tienen menor se va a ir cada vez agrandando más. Eso es desigualdad. Esa es una definición gráfica de desigualdad, ¿ya? Cuando la brecha que hay entre el grupo que gana más dinero y el grupo que gana menos dinero se alarga, ¿ya? Se alarga, eso es que está creciendo la desigualdad. Y esa es una consecuencia casi inevitable del capitalismo, ¿ya? Que la distancia que hay entre los menos favorecidos y los más favorecidos cada vez crece más. Y esa es una tendencia histórica, cada vez ha crecido más. La distancia que hay entre los grupos que tienen menos dinero, menos acceso a oportunidades y los que tienen más. El capitalismo no soluciona eso, lo agrava de hecho, ¿ya? Al igual que, pasamos a este párrafo acá, al igual que en el caso de la pobreza, la interconectividad mundial en el plano económico también incide en el aumento de las desigualdades sociales y económicas, ¿ya? Tanto entre los países como al interior de los países, ¿ya? Eh, ¿Producto de qué? De que los crecientes flujos financieros, tal como nosotros dijimos, benefician principalmente a los grupos dominantes, ¿ya? Y eso genera desigualdad entre los países y al interior de cada país también, ¿ya? Porque utilizando el ejemplo que dijimos nosotros al inicio, cuando, eh, cuando las empresas norteamericanas van a un país sudamericano y ponen sus capitales e invierten ahí, eh, después ese dinero se devuelve o se considera como parte de la economía de Estados Unidos, ¿ya? Porque son inversiones extranjeras, eso forma parte del producto, eh, del producto neto bruto creo que es, ¿ya? Eh, no, perdón, del Producto Nacional Bruto. Ese es el concepto exacto. Producto Nacional Bruto, que incluye lo que se produce al interior de un país y lo que se produce en los capitales nacionales en el extranjero. Ya es el Producto Nacional Bruto. Entonces las inversiones que realizan digamos, las empresas norteamericanas, por poner un ejemplo, en países digamos, sudamericanos, africanos, etcétera, el dinero que se producen se considera como parte de la economía de Estados Unidos. Y lo único que hacen es aumentar la economía de Estados Unidos. Por lo tanto, lo que hacen es generar una diferencia cada vez mayor entre el poder económico de Estados Unidos y el poder económico que tienen los países donde Estados Unidos está invirtiendo. Se aumenta, esa brecha se aumenta cada vez más. Entonces ahí genera ¿cómo se llama? Diferencia económica entre los países, ¿ya? Y al interior de los países también, porque si nos vamos al caso de Estados Unidos, en Estados Unidos también hay desigualdad y la desigualdad es mucha en realidad, ¿ya? Eh, lo cual no es de extrañar considerando que es un país capitalista, eh, digamos, radical, casi radical, ¿ya? Uno de los países más capitalistas que hay, ¿ya? Más de libre mercado, como se dice.
¿Y por qué? Porque obviamente los inversores norteamericanos pertenecen a los grupos acomodados de Estados Unidos y en Estados Unidos también hay gente muy pobre. ¿Ya? Y entonces dentro de Estados Unidos se genera la misma desigualdad que se genera entre Estados Unidos y los países donde Estados Unidos invierte. Esa es la lógica que trato de explicar. ¿Ya? Em, y eso es producto de la interconectividad mundial en el plano económico. Em, es decir, de los flujos financieros que se dan entre países, principalmente. ¿Ya? Así que, en definitiva, eso termina generando desigualdad a nivel global. Se quiera o no, termina generándola igual. ¿Ya? ¿Y por qué hago este ejemplo con Estados Unidos? Porque es común que uno vea, o sea, que muchas personas vean a Estados Unidos como digamos, como un enemigo global desde el punto de vista económico. Eh, pero no siempre uno se da cuenta de que en Estados Unidos hay gente que lo pasa realmente mal también. Y no es poca gente, es mucha gente. ¿Ya? Es un porcentaje importante de la población, que generalmente son grupos excluidos por razones raciales, étnicas, ¿ya? Afroamericanos, em, latinos principalmente, ¿ya? Hay gente que lo pasa mal y ellos también son norteamericanos, o sea, tienen la nacionalidad, han nacido en solo norteamericano, etcétera, estadounidense, perdón. Eh, entonces a veces uno no ve eso, ¿ya? Y uno hace como una reducción, hace un análisis reduccionista de que prácticamente eh, todos los estadounidenses tienen la culpa de los problemas que pasan en el mundo y no es así. ¿Ya? En Estados Unidos también hay pobreza, también hay desigualdad. Y eso pasa en todos los países en realidad, independiente de su nivel de riqueza, a excepción de algunos países demasiado desarrollados que están particularmente en Europa. ¿Ya? Eh, algunos ejemplos de datos actuales, ¿ya? Que nos muestran cómo se ha desarrollado, porque aquí principalmente estamos hablando de cómo esto ha afectado mucho en las sociedades, las primeras sociedades industriales, ya donde el capitalismo se introdujo y comenzó a generar estas desigualdades socioeconómicas, ya a precarizar el trabajo, los asalariados ganaban muy poco dinero y los que eran dueños de la empresa tenían mucha utilidad y ahí se empezó a generar esta desigualdad de a poco. ¿Y qué pasó con el paso del tiempo? Esa desigualdad no desapareció, ¿ya? Eh, ¿Mejoraron las condiciones de los asalariados? Sí, en muchos sentidos mejoraron. Pero ¿qué pasó con los dueños del capital? Mejoraron el triple o 10 veces más. Entonces digamos, la desigualdad aumentó, ¿ya? Se, digamos, se niveló hacia arriba un poco, sí, es verdad, ¿ya? Es verdad que se niveló hacia arriba, ¿ya? Pero, pero los que estaban más arriba crecieron o mejoraron su condición social más veces de la que mejoraron su condición social las personas que estaban en la parte baja de la jerarquía o digamos, de la jerarquía socioeconómica. ¿Ya? Y eso fue derivando en un problema que se mantuvo a través de las décadas, a través de 1800, 1900 y hasta hoy en día. ¿Y qué pasa hoy en día? ¿Ya? Que eso es lo que quiero mostrar. Esto es una perspectiva en términos generales que es histórica. ¿Ya? Por ejemplo, en la actualidad, qué datos tenemos sobre la desigualdad socioeconómica? Por ejemplo, según esta organización que sale acá, Oxfam, el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el resto del planeta. ¿Ya? Es decir, el 1% de las personas más ricas del planeta tienen más dinero que todo el resto del planeta. ¿Ya? Que el 99% del planeta. ¿Ya? Y eso, obviamente que es absurdo, pero es así. ¿Ya? Es así, lamentablemente es así. ¿Ya? El 1% no es poca gente. ¿Ya? Eh, son millones de personas, pero el 99% imagínense cuánto es. ¿Ya? La población mundial está alrededor de los 6.000 millones de habitantes. ¿Ya? Eh, bueno, ¿qué otra cosa dice este dato? Que hay actualmente aproximadamente 8 personas, ¿ya? Que son todos hombres por lo demás,
que poseen la misma riqueza que 3.600 millones de personas a nivel mundial. 8 personas, 8 personas, y ya no estamos hablando de millones de personas, estamos hablando de 8 personas que tienen la misma riqueza en términos de dinero que 3.600 millones de personas juntas. ¿Ya? Eso grafica de manera muy cruda el tema de la desigualdad socioeconómica a nivel mundial. Otro dato, según la UNICEF, 4,3 millones de niños pobres que viven en las ciudades o que viven en ciudades tienen más probabilidad de morir que sus iguales, es decir, que otros niños pobres en zonas rurales, antes de cumplir 5 años de edad. ¿Ya? 4,3 millones. ¿Ya? Por lo tanto, vivir en la ciudad implica mayor riesgo de morir antes de los 5 años de edad para los niños pobres. ¿Ya? Otro dato, mientras que 13,4 millones de niños pobres en zonas urbanas tienen menos probabilidad de completar la escuela primaria que los del medio rural. En definitiva, los niños que viven en las ciudades están en peores condiciones que los que viven en el medio rural. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque la ciudad implica una serie de problemas que no existen en el campo. ¿Ya? Y por eso es que nosotros le ponemos tanto énfasis en estas clases, le hemos puesto tanto énfasis al tema de la ciudad, porque tiene que ver con el entorno urbano y como dijimos, las sociedades modernas tienen una vida que es predominantemente urbana, es decir, desarrollada en las ciudades. Eso respecto de la desigualdad socioeconómica. Sigamos. Precarización laboral. Está relacionado, nosotros lo mencionamos en el tema de la pobreza y en el tema de la desigualdad socioeconómica. ¿Ya? Pero lo vamos a hablar aquí, lo vamos a considerar de manera separada, ¿ya? Porque es un problema que se mantiene desde el inicio de las sociedades industriales hasta hoy. ¿Ya? El tema laboral es un problema casi sin solución también, a pesar de que se han hecho muchos avances. ¿Ya? Y la precarización en el ámbito laboral tiene que ver no solo con el desempleo, ¿ya? No solo con el desempleo, que es un problema, uno de los problemas principales que tienen que atender todos los gobiernos, en todos los países, a excepción de unos pocos, como le dije, que tienen índices muy buenos en todo. Finlandia, Suiza, me refiero a países pequeños que son de Europa. La precarización también tiene que ver con otros factores relacionados con las condiciones laborales de las personas, con lo que tiene que ver con el salario, seguridad ocupacional, prestaciones de salud, etcétera. ¿Ya? Precarización viene de precario, y lo precario tiene que ver con lo que es pobre, con lo que es escaso. ¿Ya? A eso nos referimos con precarización. Es como decir empobrecimiento del ámbito laboral. Vendría siendo como lo mismo. ¿Y dónde se nota más el tema de la precarización laboral? Hoy en día lo podemos ver, sí, lo podemos ver. Pero si nosotros vamos hasta las primeras fases del proceso de industrialización que sufrieron las sociedades, ahí se va a ver con mucha más crudeza, digamos, ¿ya? Porque las condiciones laborales de los trabajadores eran realmente muy malas, muy precarias, ¿ya? También por la lógica misma del capitalismo, ¿ya? Para el capitalismo lo importante era que el industrial se enriqueciera, que tuviera las mayores márgenes de utilidad posible. ¿Y cómo se obtienen los mayores márgenes de utilidad posible? Utilidad estoy hablando aquí de utilidad económica, lo que ustedes tal vez conocen como ganancia. Cuando yo le resto lo que gasto, o sea, a los ingresos le resto lo que gasté y ahí me queda la utilidad, ¿ya? O la ganancia, como se le dice coloquialmente, ¿ya? Pero en términos económicos se le llama utilidad, ¿ya? O margen también. Los economistas le llaman margen. El capitalismo tiene el propósito de generar el mayor margen posible. Y todas las empresas capitalistas hoy en día tienen el mismo propósito, aumentar el margen. Ya ellos le dicen aumentar el margen, que es aumentar las utilidades, ya el porcentaje de utilidades. ¿Y bajo qué criterios puedo yo, o bajo qué estrategias puedo aumentar mis utilidades? Para los primeros industriales que existieron, las primeras empresas en la sociedad moderna, la forma más fácil era explotando al trabajador y la forma de explotación más básica era con el salario, ¿ya? Ejemplos de eso hay miles de ejemplos si uno va a los libros de historia. Acá en Chile había un lugar donde a los trabajadores se les pagaba con fichas y esas fichas tenían que cambiarlas por alimentos, ropa, etcétera, en almacenes que eran
que eran propiedad también de los mismos dueños de las empresas en las cuales las personas trabajaban. Ahí hay una muestra muy evidente eh, de explotación laboral, ¿ya? Porque ni siquiera le pagan con dinero, le pagan con ficha, ¿ya? Y eso pasaba aquí en Chile, ¿ya? Eh, en Estados Unidos, en Inglaterra, hay miles de ejemplos también de situaciones iguales, o sea, donde los trabajadores se le pagaban sueldos que solamente le alcanzaban quizás para comer, solamente para eso. Y trabajaban 14, 15, 16, 17 horas al día, continuas, ¿ya? Eso es precarización del trabajo, ¿ya? Un trabajo totalmente precario, ¿ya? Eh, Eran condiciones realmente malas, ¿ya? Hay muchas películas donde se retrata eso, ¿ya? Eh, Trabajadores de industria, del carbón, ¿ya? De ese tipo de ámbitos, ¿ya? Y si vamos como al inicio, a los inicios mismos de la industrialización, también está todo el tema del impacto que produjo el reemplazo del trabajo manual por el trabajo mecánico. Piensen en todas las personas que se dedicaban al ámbito artesanal y cuyo trabajo se vio reemplazado por las máquinas, ¿ya? ¿Qué pasó con esas personas? Muchas de ellas tuvieron que adecuarse al contexto nuevo que había, pero otras tal vez no pudieron hacerlo porque era lo único que sabían hacer. Entonces también eso implicó una precarización laboral, porque se perdieron digamos, muchas fuentes laborales, muchas fuentes de ingresos, ¿ya? Las personas tuvieron que cambiar su rubro, dedicarse a hacer cosas que no sabían hacer y en condiciones a las cuales no estaban acostumbrados, que eh, a ganar un salario que no ganaban antes, tanto cuando trabajaban de manera individual, como artesanos, como trabajadores manuales, ganaban mucho más dinero, vivían mejor, ¿ya? Entonces ahí también hay un tema eso también da cuenta de la precarización laboral de la que estamos hablando. ¿Y qué decir de todo el tema bueno, los salarios ya lo mencioné, bajísimos, cada vez, o sea, al principio eran demasiado bajos, ¿ya? Si lo llevamos a la moneda actual eran muy, muy bajos, ¿no? Sería impensable eh, que ese tipo de salarios se aceptaran en cualquier sociedad hoy en día, incluso en las más subdesarrolladas que hay, ¿ya? Y también está todo el tema de la escasa protección legal que tenían los trabajadores. No tenían protección, ¿ya? No tenían ningún tipo de protección. Si morían en la industria, morían en la industria y no había nada, eh, no había ningún tipo de compensación para los familiares, ¿ya? Las condiciones también ocupacionales, perdón, en las que trabajaban eran muy elementales. No tenían, no tenían el concepto de seguridad ocupacional como existe hoy en día, ¿ya? De, de la utilización de elementos de seguridad, de, de que las condiciones de la fábrica, etcétera, fueran seguras, ¿ya? Eh, de hecho, hay algunas películas donde muestran eso, como el origen de los sindicatos, por ejemplo, y que tienen que ver eh, con accidentes fatales que ocurrieron en alguna industria, donde algunas personas murieron electrificados o aplastados por una máquina, etcétera, y a partir de eso se produjeron huelgas y obviamente las huelgas en ese tiempo no existían, ¿ya? Eh, los industriales simplemente reemplazaban a los trabajadores o a veces hay algunos documentales y películas que muestran que muchos capitalistas industriales contrataban a grupos mercenarios, que eran comisarios que se le llaman, en Estados Unidos por ejemplo, para romper las huelgas. Y romper las huelgas con gente armada significa muchos muertos, muchas bajas, ¿ya? Eso es precarización del trabajo y eso era realmente precario en las primeras sociedades industriales. Probablemente esto fue así de precario hasta mitad del siglo XX, 1950. Hasta ahí las condiciones laborales de los trabajadores eran realmente malas, ¿ya? Ahora, ¿se han hecho muchos avances desde entonces hasta ahora? Sí, se han hecho muchos avances, sobre todo en materia de legislación laboral, ¿ya? Los trabajadores están muy protegidos hoy en día, ¿ya? Al menos en cuanto a sus derechos, prestaciones de salud, seguridad ocupacional, qué decir. En eso sí existe mucho, mucho trabajo hoy en día, ¿ya? Por eso que todas las empresas de construcción o industriales tienen que tener ciertas normas, tienen que estar validadas en ciertas normas de seguridad,
deben tener un equipo que se encargue de la seguridad ocupacional de su empleado, etcétera. ¿Ya? Eh, si ocurre un accidente dentro de un lugar de trabajo, hacen una investigación minuciosa, ¿ya? Hacen una investigación minuciosa y las multas que se le aplican a las empresas hoy en día por accidentes son realmente grandes, ¿ya? Entonces por eso las empresas hoy en día invierten mucho dinero en eso, porque no les conviene tener accidentes, ¿ya? Los accidentes fatales son, valga la redundancia, fatales para las empresas, porque le aplican multas, tienen que pagar indemnización a los familiares, etcétera. Se han hecho muchos avances, sí, es verdad. Pero si lo vemos desde un punto de vista más global, a nivel mundial, el tema del trabajo sigue siendo un problema muy importante hasta el día de hoy, ¿ya? Por ejemplo, veamos lo que dice la Organización Internacional del Trabajo, que es el principal organismo que se encarga del tema laboral. Hace una proyección para el 2021 y dice que la tasa global de desempleo va a crecer a una tasa del 5,5%, lo cual es mucho, es realmente harto, si lo vemos a nivel mundial. ¿Y eso qué va a significar? Que van a haber en el 2021 aproximadamente 193 millones de desempleados a nivel mundial. Eso es mucha gente, son muchas personas, ¿ya? Eh, Además, la Organización Internacional del Trabajo, ¿qué señala? Que en la actualidad el 61% de los trabajos en el mundo son informales, ¿ya? Sin contrato, eso significa trabajo sin contrato, ¿ya? Que es algo que no había mencionado yo, que también tiene que ver con la precarización laboral, ¿ya? Que hasta 1950 y tal vez un poco más el tema de los contratos laborales eran una cuestión que no era tan frecuente, ¿ya? Incluso hoy en día hay muchas empresas que tienen una estrategias media turbias respecto al tema de los contratos laborales, lo hacen como a favor de ellos, ¿ya? Entonces consideren, el 61% de los trabajos en el mundo son informales. Estamos hablando de vendedores que son callejeros, de personas que tienen oficio, que trabajan por su cuenta, etcétera. ¿Ya? Eh, Eso es mucho, es más de la mitad obviamente, es demasiado. ¿Ya? Y todas esas personas que trabajan de manera informal obviamente tienen salarios bajos y no seguros. Y inseguridad laboral. Si no están respaldados por un contrato, obviamente no tienen seguridad laboral. No tienen prestaciones de salud, nada de eso. ¿Ya? No tienen protección social, no tienen derechos laborales porque no están contratados, ¿ya? Por lo tanto, si tienen un accidente en la calle o donde estén desarrollando su oficio, no van a tener protección contra eso. No van a tener cómo eh, solventar los gastos médicos, etcétera, ¿ya? Y eso es precarización del trabajo, ¿ya? Eh, entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué implica? Que, como dice aquí, casi uno de cada cinco trabajadores del planeta, 630 millones, vive en la pobreza moderada o extrema. ¿Ya? Eso es lo que dice la Organización Internacional del Trabajo respecto al tema de la precarización laboral, que son datos bastante importantes. Sigamos entonces. Esto es lo último de hoy día, de la clase. El tema de la salud pública también es un problema muy importante dentro de la sociedad moderna, ¿ya? Y que está totalmente ligado eh, a todos los fenómenos que hemos visto hasta ahora, todos los fenómenos que son característicos de la sociedad moderna: urbanización, capitalismo, industrialización, interconectividad, ¿ya? Em, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la urbanización y las condiciones precarias de vida en las primeras sociedades industriales eh, conllevaron a una serie de problemas sanitarios, ¿ya? Que no existían en las sociedades tradicionales. ¿Por qué? Porque las sociedades tradicionales, como nosotros dijimos, existían en las ciudades, sí, pero la mayor parte de la población no se concentraba en la ciudad, se concentraba en el medio rural, ¿ya? Entonces, cuando las ciudades comenzaron a crecer en términos de población, la gente comenzó a hacinarse en algunos casos y con todo el tema de los trabajos precarios que tenían las personas, eso le llevaba a tener una condición precaria de vida también, ¿ya? Con poco acceso a alimentos, eh, servicios básicos que tampoco estaban tan desarrollados en muchas ciudades, etcétera, ¿ya? Entonces, obviamente ese era un
era algo que iba a generar necesariamente problemas de salud pública, enfermedades sobre todo. Cuando hablo de salud pública tiene que ver con enfermedades que afectan a la población en general. Eso es lo que se considera como salud pública. ¿Ya? Entonces, las condiciones de insalubridad producto de la falta de servicios básicos como alcantarillado y agua potable, por ejemplo. ¿Ya? Porque las ciudades se están recién tratando de acomodar al crecimiento de la población, a la población que venía desde el campo, por el proceso de migración campo-ciudad. Entonces las ciudades no estaban preparadas, los centros urbanos que existían no estaban totalmente preparados para eso, para albergar a tanta gente viviendo en un mismo lugar. Obviamente no existían los servicios como alcantarillado, agua potable, tan desarrollados como se necesitaban. Y en algunos casos ni siquiera existían. ¿Ya? Eh, Sumado obviamente al crecimiento de la población, la escasa alimentación que existía en las personas pobres sobre todo. Tenemos que conectar todo esto. Pensemos que las personas que vivían ahí, la mayor cantidad trabajaban en las nuevas industrias que se están generando, que ganaban sueldos mínimos, miserables, no mínimos, miserables. Eh, por lo tanto, el tema de la alimentación no estaba bien resuelto, ¿ya? Eh, los recursos médicos tampoco, porque no tenían prestaciones médicas y el dinero tampoco le alcanzaba para comprar medicamentos, acceder a atención médica, etcétera, ¿ya? Entonces, todas esas cosas combinadas generaron en las sociedades industriales que estaban recién naciendo, generaron la aparición y la expansión muy rápida de diversas enfermedades, ¿ya? Y problemas relacionados, por ejemplo, con la malnutrición, ¿ya? La malnutrición tiene que ver con el tema alimentario, obviamente, ¿ya? Y es un problema complejo el tema de la malnutrición, ¿ya? Porque las personas que están malnutridas o desnutridas, como se le conoce muchas veces, están más susceptibles a adquirir diversas enfermedades, ¿ya? Porque tienen la defensa más baja, etcétera. Entonces adquieren más fácil distintas enfermedades. Eh, y cuando se trata de enfermedades infecciosas, obviamente las personas malnutridas son las más débiles. Y también en un contexto que es pobre, en una ciudad que es pobre, probablemente van a haber muchas personas malnutridas. ¿Ya? Esas personas eh, van a ser focos de contagio para enfermedades virales, enfermedades que son infecciosas, ¿ya? Y son las que se propagan por toda una ciudad, ¿ya? Y eso genera problemas de salud pública que son realmente complejos, sobre todo en las primeras sociedades industriales, donde más se ve, ¿ya? Todos los problemas infecciosos que se generaban, por ejemplo, por las condiciones insalubres, ¿ya? Por el mal tratamiento o la falta de tratamiento de los desechos, por ejemplo, de los desechos humanos y de los desechos también eh, em, orgánicos, de la comida, la basura, etcétera, ¿ya? Eh, Obviamente que eso genera problemas de salud, ¿ya? Genera enfermedades que no existen, ¿ya? Eh, que no existían antes o que estaban controladas. El cólera, por ejemplo, era un problema muy importante dentro de las primeras sociedades industriales. El cólera era un problema importante porque se transmitía a través del agua contaminada, ¿ya? Eh, y las condiciones insalubres de vida aumentaban las probabilidades de contagio, ¿ya? Los temas de gripe, por ejemplo, también, ¿ya? Es cosa de ver el impacto que produjo la gripe española. Es una de las pandemias más letales de la historia, ¿ya? Ninguna comparación con lo que está sucediendo hoy día. Lo que está sucediendo hoy día es grave, obviamente, pero no se acerca aún a la gravedad de la gripe española, ¿ya? Que ocurrió a inicio del siglo XX. Eh, entonces, obviamente, esto genera muchos problemas de salud pública, ¿ya? Malnutrición, insalubridad, problemas de alimentación, el crecimiento de la población, son todos problemas conectados. Y obviamente todas esas cosas también derivan de eh, capitalismo, la urbanización, etcétera, ¿ya?
Si bien muchos de estos problemas que estamos hablando se han controlado, se han logrado controlar en general, ya han estado lejos de desaparecer. ¿Ya? El tema de las enfermedades en el ámbito que se desarrollan en el ámbito urbano, qué duda cabe, qué duda cabe para nosotros hoy en día que han estado lejos de desaparecer. Hoy en día es más evidente que nunca. ¿Ya? El tema de la interconectividad entre las sociedades modernas, sobre todo, digamos, desde el siglo XX hacia adelante, porque ahí se ha visto más el tema de la interconectividad, producto del tema de la aeronáutica civil sobre todo. Ya, la aeronáutica me refiero a los viajes en aviones, a eso me refiero con la aeronáutica. Eh, también ha supuesto un problema significativo para lo que respecta al control de enfermedades pandémicas, ¿ya? Que vuelven más complejo aún el escenario de la salud pública en el ámbito urbano, porque el ámbito urbano ya tiene que lidiar con ciertos problemas que son propios de las ciudades, ¿ya? Propagación de enfermedades que están muy ligadas al tema de la ciudad, ¿ya? Sobre todo problemas respiratorios o que derivan de, la, de las condiciones de insalubridad que se generan muchas veces en el ámbito urbano. El tema del cólera, por ejemplo, para los que se acuerdan, fue un problema importante acá en Chile en la década del 90, a los inicios del 90, que era un problema muy grave porque hubo un foco creciente de cólera y eh, fue necesario hacer muchas campañas para prevenirlo, para poder controlarlo, ¿ya? Porque apareció de un momento a otro y fue muy complejo y el cólera tenía que ver especialmente con el medio urbano, ¿ya? Entonces las ciudades tienen que lidiar con ese tipo de cosas que se remiten a las propias ciudades. Pero aparte de eso, hoy en día está el tema de lidiar con las enfermedades que son pandémicas, que se pueden propagar por el mundo, ¿ya? Coronavirus, obviamente, ¿ya? Imposible no conectarlo con eso, ¿ya? Eh, pero no solamente el coronavirus, sino que otras enfermedades también, ¿ya? Y muchas de ellas son gripes, están relacionadas con gripes pandémicas, ¿ya? La gripe española, el coronavirus, eh, la gripe AHN1 creo que se llama, ¿ya? O una que no me acuerdo la sigla, pero una que ocurrió hace como en el 2010 aproximadamente, ¿ya? Ese tipo de infecciones. El ébola, por ejemplo, que es un problema también grave, ¿ya? Que también es infeccioso. Eh, También es un problema que está relacionado con la interconectividad que tienen todas las sociedades hoy en día y que ha ido creciendo de a poco, ¿ya? Eh, y si nos vamos mucho más atrás, ¿qué decir, por ejemplo, de lo que sucedió cuando los españoles o los europeos llegaron a América? ¿Ya? Eh, Dijimos que el descubrimiento de América había sido el inicio de la sociedad moderna y también el inicio de los problemas de salud mundial, ¿ya? Porque los europeos trajeron a América muchas enfermedades que no existían acá. Entonces, eh, es un tema con el que han tenido que lidiar todas las sociedades modernas, el tema de eh, cómo controlar la propagación mundial de enfermedades, ¿ya? Eh, ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? ¿Ya? Eh, Recientemente ha identificado 10 amenazas a la salud mundial, ¿ya? Que son hartas, ya aquí mencionamos algunas nomás, ¿ya? Pero entre ellas están muchas enfermedades que son características del medio urbano. La gripe pandémica, el cólera, meningitis, por nombrar tres, ¿ya? Son enfermedades que están relacionadas con la ciudad, ¿ya? Se propagan, se generan en la ciudad o se propagan en la ciudad, ¿ya? Eh, y la OMS lo considera amenazas para la salud mundial, ¿ya? También está el tema de la malnutrición que nosotros hablamos antes, también es un problema que la OMS lo considera un problema global, un problema de nivel mundial, ¿ya? Una amenaza para la salud, ¿ya? Y que es complejo porque eh, si lo llama a cifras, por ejemplo, tal como aparece aquí, eh, eh, el- algunas cifras indican que, por ejemplo, el 45% de las muertes de menores de 5 años que se producen en el mundo están relacionadas con la malnutrición. Y eso es demasiado, es casi la mitad,
que mueren indirecta o directamente por malnutrición, ¿ya? Entonces obviamente es una amenaza a la salud, ¿ya? Y eso es propio de las sociedades modernas, por sobre todo, ¿ya? Y también están enfermedades como, que son más sociales, como el VIH, ¿ya? Hace poco salió acá el año pasado, ¿ya? Eh, una alarma pues, del Ministerio de Salud por la alta propagación que tenía el país eh, de VIH, ¿ya? Respecto del contagio de VIH. De hecho, Chile es el país de Latinoamérica que tiene la tasa de crecimiento más alta de contagio del VIH, ¿ya? Chile es el país más afectado por el tema del crecimiento del contagio del VIH, ¿ya? Y a nivel mundial también es un problema de salud pública, ¿ya? ¿Y quién va a negar que el VIH es una enfermedad de la sociedad moderna? Apareció en 1982, si no me equivoco, ¿ya? De un día para otro aparece. Y no se pudo erradicar más, ¿ya? Probablemente no se puede erradicar porque no hay como mucha expectativa de que se pueda encontrar una cura para el VIH, ¿ya? Eh, entonces es un problema que está relacionado con la sociedad moderna, ¿ya? Eh, obviamente que en el tema del VIH es difícil echarle, por ejemplo, la culpa al capitalismo, no sé qué conexión podríamos hacer ahí, ¿ya? Pero obviamente en el caso de otras enfermedades sí, ¿ya? Pero el VIH obviamente que el tema de la interconectividad sí afecta mucho, ¿ya? Eh, eh, y eso es lo que permite la propagación del VIH por todo el mundo. No, funciona, la lógica que tiene de contagio es muy similar a la que tienen las enfermedades que son respiratorias. Obviamente que es mucho más lento, pero la lógica es la misma, el mecanismo es el mismo, ¿ya? Y también están patologías mentales como la depresión, que también es la depresión es una enfermedad que siempre ha existido, porque tiene un sustrato que es muy biológico, ¿ya? Pero no existe evidencia de que las sociedades preindustriales, es decir, las sociedades tradicionales, se presentara de la manera como se presenta hoy en día, ¿ya? La depresión es una enfermedad que está principalmente vinculada con la vida moderna, con la vida urbana, ¿ya? Eh, por toda la presión que implica la vida urbana, lo acelerado que es la vida urbana, el estrés que genera, ¿ya? Eh, el tema de la contaminación, la pobreza, la vida suburbana, todo eso genera problemas mentales como la depresión, ¿ya? Es un problema social de salud pública de verdad muy preocupante, ¿ya? De verdad muy preocupante porque va en aumento y obviamente tiene consecuencias negativas, ¿ya? Económica, pérdida ¿cómo se llama? De productivas, perdón, porque las personas con depresión grave tienen que pedir licencia, etcétera, y eso genera mermas en el ámbito productivo, en el ámbito laboral. Eh, y también tiene un impacto en el sistema de salud porque hay que destinar recursos para atender para atender este tipo de patología, ¿ya? Y eso también eh, genera un impacto económico en los sistemas sanitarios, ¿ya? Y obviamente que también está el tema de la calidad de vida de las personas, que también es algo importante, obviamente deberá ser probablemente lo más importante, ¿ya? Cómo disminuye la calidad de vida de las personas con depresión, incluso llegando en algunos casos eh, al tema del suicidio, etcétera, ¿ya? Y todas estas cosas, el VIH, la malnutrición, las enfermedades mentales, etcétera, van en aumento. Ese es el problema más grande, probablemente, que van en aumento. No se ve que vayan a disminuir, por el momento al menos. Entonces aquí tenemos cuatro problemas importantes de las sociedades modernas, que están relacionadas con las características o la naturaleza misma de la sociedad moderna. ¿Qué es lo que constituye la naturaleza misma de la sociedad moderna? Urbanización, industrialización, capitalismo, globalización, entre otras características. ¿Ya? Aquí hemos nombrado algunas que están relacionadas con estos problemas sociales en particular. En la próxima clase vamos a hablar de otros problemas, ¿ya? Eh, como los temas de delincuencia, por ejemplo, discriminación, que también están muy relacionados con las sociedades modernas, ¿ya? Eh,
Y con eso vamos a cerrar el tema de los problemas sociales característicos de la sociedad moderna para pasar a otro tema y tampoco conectando con lo que les dije referente a las organizaciones sociales. ¿Ya? Obviamente nosotros ya hablamos de lo que era hablamos sobre lo que eran las organizaciones sociales, etcétera. Eh, pero ahora estamos tratando de conectar de manera retrospectiva, ya mirando hacia atrás, eh, este tema con lo que vimos en la primera unidad. ¿Ya? Y vamos a seguir con esa misma lógica. ¿Ya? Obviamente que después en alguna de las clases que vienen vamos a hablar más de la realidad en Chile, de lo que pasa en Chile respecto de algunos de estos problemas o en términos más generales de lo que se considera como problemáticas importantes dentro del país que han motivado la aparición de organizaciones sociales de distinto tipo. ¿Ya? Entonces nos vemos en la próxima clase.